Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a estas horas un poquito difíciles para asistir a unas conferencias, ¿verdad? Vamos a dar comienzo a la tercera mesa de estas jornadas que están siendo tan interesantes. Esta mesa la hemos dedicado a los agentes en la promoción artística y por ello tenemos en ella sentada a personas de muy diversa índole que vais a ver todos con una aportación muy interesante. A mi izquierda está en primer lugar Chema Madoz, artista, nuestro fotógrafo más internacional seguramente, quien desde 1985 ha participado en más de 100 exposiciones individuales y otras tantas colectivas. A finales de los 90, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo montó una retrospectiva sobre su obra del 90 al 96 y en el 2000 el Reina Sofía también montó una fantástica exposición, su primera retrospectiva sobre fotógrafos españoles, precisamente se la dedicó a nuestro acompañante. Su obra es capaz de emocionar e interesar, yo le contaba, a públicos que no son habituales en los museos, porque sus fotografías, que siempre en blanco y negro, con una luz natural, que así dice que trabaja, nos presentan ante una visión poliédrica de los objetos cotidianos que de alguna manera ponen al espectador ante otra visión posible de las realidades, ¿no? Ante una percepción diversa y múltiple de la misma. Últimamente ha trabajado con Hermès y con Purificación García, ha colaborado con dos empresas y pensábamos que era muy interesante conocer desde su punto de vista cómo ha influido esta colaboración con las empresas, qué interés tiene verdaderamente para un artista la colaboración con la empresa y viceversa, y cómo influye en el proceso creativo, y por eso le hemos pedido que nos lo contara un poco esta tarde. A su izquierda está Begoña Torres, quien cerrará las jornadas esta tarde. Begoña Torres es la subdirectora de promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos. Fue directora del Museo del Romanticismo y hizo en él la auténtica revolución del museo. Creó el nuevo proyecto museológico y museográfico y creó la nueva perspectiva sobre ese museo. A lo largo de toda su trayectoria ha escrito más de 50 artículos sobre museología y museografía y más de 10 monografías. Como subdirectora de Patrimonio ha coordinado y producido y programado más de 100 exposiciones, eventos y actividades relacionadas con el arte contemporáneo y las artes visuales. Es miembro del Comité para la Movilidad de los Artistas de la Unión Europea y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales. Nuestro último acompañante es Jaime Sordo, quien además de hacernos el favor de participar en esta mesa, ha traído al Museo Lázaro una pequeña muestra de su fantástica colección, Los Bragales, que nos permite inaugurar un pequeño proyecto que el museo ha llevado a cabo, ofreciendo una sala entre sus salas de exposición, una sala que está junto a la Sala Goya, en un lugar especialmente privilegiado para el museo, donde le queremos dar visibilidad a los coleccionistas. Su caso es especial porque es un coleccionista que, además de presidir la Asociación de Coleccionistas 9915, es un coleccionista, como él dice, de a pie. Es un coleccionista que ha hecho su colección eligiendo cada una de sus obras y sufriendo con la elección de cada una de las obras que han ido formando su colección, ¿no? Entre sus preferencias se encuentra la Escuela de París, la Escuela de Vallecas, los informalistas, la Escuela de Madrid, Dowalset y los artistas de los 80, de los que una pequeña muestra forman la exposición que vamos a ver a continuación.
Y lo más interesante que yo quisiera destacar de él es que es un hombre que tiene, además de una gran sensibilidad artística, un importante sentido social del arte, porque entiende que efectivamente el arte ha de compartirse, no basta con poseerlo como coleccionista, sino que efectivamente hay que mostrarlo al resto para que todos podamos disfrutarlo. Os dejo con ellos, comenzando por Chema Madoz, por favor. Al final tendremos un turno de preguntas, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes. La verdad es que, bueno, cuando recibí la invitación para participar en esta mesa, la primera sensación que me quedó fue un poquito de desconcierto, porque la verdad es que hasta que no me paré un poquito a pensar también que en realidad tenía como un cierto sentido el que pudiera formar parte, no había tampoco reparado, no había caído en esa... Bueno, pues en esa serie de colaboraciones que he venido haciendo a lo largo del tiempo, que para mí hay una que se extiende desde principios de los 90, finales de los 90 hasta ahora, y que pasa a ser algo tan cómodo dentro de mi propio trabajo que nunca lo siento como algo que esté haciendo para una empresa, ¿no? Y es el caso de la colaboración que hago con Purificación García, ¿no? Estábamos comentando justo antes de sentarnos a esta mesa que a mí siempre me dejó un poco sorprendido cuando me llega la propuesta, si pienso que fue como a finales de los 90, como decía, yo creo que en torno al año 97, cuando una persona vinculada a la que les llevaba pues un poco la imagen de Purificación García en aquel momento se presenta a la inauguración de una exposición, me pide una cita y me propone hacer una colaboración para ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta también el momento en el que llega esa propuesta, quiero decir, estamos hablando del año 97, en el que digamos que yo había comenzado a trabajar con objetos, tenía un cuerpo de trabajo pues más o menos amplio, pero yo creo que el trabajo era conocido pues en circuitos bastante reducidos en aquel momento. No había habido grandes exposiciones del trabajo, ni pues se publicaba, pero vamos, que digamos que no era un trabajo del dominio público, ¿no? Y entonces siempre me pareció como atrevido y valiente la apuesta que hicieron en su momento, ¿no? Porque la idea de ellos lo que hacían eran como tres campañas al año, primavera, verano, otoño, invierno y navidades. Es cierto que en un primer momento se descolgaron con la posibilidad de que yo trabajara a partir de la ropa que ellos iban a sacar cada temporada. A mí aquello me parecía absurdo, ¿no? Absurdo en la medida de que ni me resultaba atractivo y no me interesaba, ¿no? Entonces le propuse invertir un poco la propuesta, ¿no? No era invertirla, sino cambiarla, y les dije, ¿por qué no trabajar con elementos que de alguna forma, y entre comillas, tengan que ver con la moda, sin tener que depender de qué es lo que vais a sacar cada temporada, de los tejidos, los modelos, que me parece como mucho más banal, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, bueno, de primera se quedaron un poco con la duda y les digo, si queréis hacemos una cosa, hacemos una pequeña prueba, si los resultados os interesan, seguimos adelante, que no. Digo, tampoco tengo mayor problema en parar y dejarlo, ¿no? Podemos hacer el intento. Dijeron, pues bueno, fantástico, lo hacemos, ¿no? Y de ahí surgió la posibilidad yo creo que si no fue esta la primera, fue la segunda de las imágenes que realicé para ellos. Tuvo que haber primero seguramente la de primavera-verano y esta que sería la de otoño-invierno, ¿no? Y a partir de ahí, estaban totalmente, ya con las campañas que realizamos en el primer año, se quedaron encantados, ¿no? Entonces, para mí, a lo largo de todo este tiempo, ha sido, bueno, me admira en que, no sé cuántos años son, pero 13, 16, sí, pues jamás
he tenido una llamada, algo de que les haya enviado una imagen que digan, pues mira, es que esto no lo vemos, no funciona, podrías intentar trabajar a lo mejor en otro sentido o no trabajar en otro sentido, sino simplemente esta imagen no nos queremos ver asociados a ella, ¿no? Son imágenes que, bueno, evidentemente son muy amplias, muy abiertas, yo creo que siempre juegan un poco con esas dobles lecturas, con sentido del humor, que yo creo que eso también para ellos es atractivo, ¿no? En la medida de que para el posible lector, bueno, no espectador, pero bueno, para la persona que se encuentra con la imagen en un diario, en una revista, ¿no? Pues yo creo que una de las primeras reacciones, como suele pasar con el resto del trabajo, siempre hay como una especie de sonrisa y un poco como de complicidad, ¿no? De tener acceso a la... Que no es que sea tampoco algo que persigas o que busques, es decir, bueno, voy a trabajar imágenes en un nivel que se puedan leer a diferentes, bueno, desde diferentes niveles, ¿no? Sino que, bueno, o sea, de alguna forma dentro del trabajo es algo pues como que sale así, ¿no? Hay como una cierta naturalidad en ello. Y entonces, pues bueno, a mí me parece que una de las ventajas que ha tenido este trabajo, o sigue teniendo este trabajo, es que yo creo que esta es la primera de las imágenes que se hizo para ellos, la de primavera, que tiene la virtud de acercarme o obligarme, ¿no?, en ocasiones a intentar trabajar con esos elementos, ¿no?, que en general, y como veis, pues son bien simples, que en muchas ocasiones pues tienen que ver casi con la costura. O sea, a mí me parece que al final estoy trabajando casi como... Yo recuerdo una caja de hilos que había en la casa de mi madre cuando yo era pequeño, que aquello me parecía como el cajón de los tesoros, ¿no? Abrías el baúl de los tesoros, abrías aquello, ¿no?, y tenías pues agujas imperdibles, botones, ¿no? Era, bueno, pues como que te encontrabas allí todo tipo de piececitas, ¿no? Entonces, para mí, de alguna forma, el trabajar para ellos ha sido casi como el centrarme de nuevo, ¿no?, en aquella cajita de los hilos, y seguir buscando, ¿no?, y seguir intentando trabajar, intentando conseguir imágenes a partir de elementos bien comunes y que de alguna forma puedes relacionar con todo lo que tenga que ver pues con la elaboración de la ropa, ¿no? Ya, como veis, es elementos bien simples que, bueno, a los que se le intenta sacar un partido, ¿no? Se repiten, como veis, en ocasiones, pero siempre también, bueno, eso es algo también que pasa en el trabajo, ¿no?, como que hay elementos que puedes abordar una y otra vez, pero siempre desde perspectivas diferentes o distintas, ¿no? Esta en realidad no debería de estar aquí. Esta fue una imagen que entró en la campaña, en una de las campañas, en un momento en el que yo le dije que lo dejaba. Digo, mira, lo dejo, ya hemos hecho... Para mí había sido como una especie de desafío el ver si era capaz de trabajar perdón, de esta manera, por encargo, en torno a unos elementos pues como muy concretos, y hubo un momento en que la verdad es que pensé dejarlo. Vamos, me cerré en banda, le dije que lo dejaba y me pidieron una imagen porque la campaña había que cerrarla, ¿no? Entonces, no sé por qué pidieron esta, habíamos tenido muy buena relación hasta el momento, les dejé esta, pero esta no era una imagen que estuviera hecha para ellos, ¿no? Volvimos a retomar el asunto, retomamos las conversaciones y al final la verdad es que bueno, pues que me convencieron para seguir en ello, ¿no?, para seguir trabajando, y la verdad que es algo de lo que jamás me he arrepentido, ¿no? Pero me pareció que por su parte, como decía antes, era toda una apuesta. Recuerdo que en un principio, desde el primer momento, el planteamiento de ellos era hacer un trabajo a muy largo plazo. Entonces, claro, pues cuando alguien te viene y te dice, vamos a trabajar, pero la idea que tenemos es la de trabajar contigo 10, 15, 20 años, ¿no? Dices,
Dices, a saber dónde estaré yo dentro de 20 años, a saber esta gente si dentro de 5 temporadas va a seguir con ánimo. Pero lo cierto es que el tiempo va pasando y llevamos muchos años colaborando, ¿no? Y ellos, en ese sentido, han sido absolutamente fieles al planteamiento que se hizo desde un primer momento, ¿no? Luego, más adelante, yo creo que también un poco, bueno, pues fueron unas campañas que bueno, pues tenían pues como una cierta resonancia. Bueno, a esto me refería, por ejemplo, la posibilidad de encontrar algunas imágenes que luego he incorporado a mi propio trabajo, en la medida que ellos lo único que querían era que elaborase una imagen, una fotografía, que ellos daban un solo día. Ahora ha cambiado en los últimos 2 años, pero durante todo este tiempo la imagen se daba a una página en algunos de los periódicos, El País, El Mundo, 2 o 3 periódicos se daba. Un día, punto. Esa era toda la campaña de marketing que hacía, ¿no? Y no había ningún uso posterior de la imagen ni nada. Entonces, para mí, en ese sentido, era como muy abierto, porque, bueno, yo lo que les permitía, si se puede decir así, es reproducir, les realizaba la imagen y luego les permitía que eso se reprodujera un día en prensa. Los derechos, las imágenes seguían siendo mías, ¿no? Y de ahí han surgido pues algunas imágenes que yo creo que dentro de mi propio trabajo han tenido también como un cierto peso, ¿no? O yo al menos así lo siento, ¿no? Y luego, curiosamente, con el paso del tiempo, con ese vínculo que de alguna forma yo creo que han ido sintiendo, porque han relacionado la marca de una forma muy directa, muy estrecha, ¿no? Con la fotografía. Recuerdo que hubo un momento en el que ellos plantean la posibilidad de hacer un concurso de fotografía. Yo, con la visión que me caracteriza, les dije que no, que mejor no. Pero bueno, no me hicieron ningún caso y siguieron adelante con lo del concurso de fotografía. Y luego yo creo que se ha conseguido, bueno, que han conseguido hacer, pues un poco llevando la misma política que con las campañas publicitarias, ¿no? Intentando hacerlo lo mejor que saben, lo mejor que pueden y siendo muy fieles a sus propios principios y las metas que se han marcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí siempre me ha parecido que ha sido una relación ideal y un poco pues casi de chapó, de quitarse el sombrero, en la medida de que tenían muy claro desde un principio qué es lo que querían y sobre todo qué es lo que no querían hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí esa me dio también como mucha seguridad, ¿no? A la hora de relacionarme con ellos, de sentirme protegido, de sentir que el trabajo también estaba en un buen ámbito, estaba en buenas manos y que estábamos teniendo una relación pues muy, yo creo que ellos lo sienten así, creo, y yo por mi parte así lo siento, pues como muy fructífera y muy franca, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que en el momento que estamos, en los tiempos que corren, ¿no? Pues es algo que siempre es como muy de agradecer, ¿no? La verdad es que quería haber completado el pase porque yo creo que esto se corta hace unos años, pero igual me parecía un poco excesivo meter todo, pero igual hay como 15 o 20 imágenes más de las que tenemos aquí que se han podido hacer para sus campañas, ¿no? Ellos la propuesta, en un momento dado, vamos, ya desde un primer momento dijeron, habrá un momento en el que haya mucho trabajo. Nuestra idea, o sea, que se haya reunido mucho trabajo, y cuando haya un corpus importante de trabajo, pues la propuesta es hacer una publicación, un libro que recoja toda esa obra, ¿no? Entonces es algo que dejamos ahí abierto. En un momento se volvió a retomar esa posibilidad y yo les pedí de dejarlo para un poco más adelante, que hubiera más obra y que ya lo hablaríamos. Y bueno, de momento pues ahí lo tenemos abierto y supongo que pues llegado el día, seguramente no sé si se cerrará o se recogerá el trabajo en una publicación, ¿no? No deja de sorprenderme un poco cuando lo revisitas así, un poco todo seguido, ¿no?
cómo pueden seguir surgiendo imágenes en torno a un mismo asunto, ¿no? Se me hace extraño el verlas todas reunidas, ¿no? En ocasiones, las veces, por ejemplo, que sale algún elemento que tiene que ver pues, con alguna prenda real, como pueda ser este el caso, lo que hago es pedirle algunas de las suyas, ¿no? Ya que si sale una corbata, pues que la corbata sea suya, ¿no? Ya, porque al final, si no, también te encuentras como con problemas, como con esta imagen, por ejemplo, hubo problemas, ¿no? Porque yo en mi ignorancia, esto era lo que veías en los jerseys y, bueno, pues simplemente como que indicaba que el jersey era de lana, pero es una marca que está registrada y que los que lo quieren poner pagan por tener que usar ese logo, y yo es algo que desconocía. Entonces, bueno, nada, pues se utilizó para la elaboración de la fotografía y rápidamente se pusieron en contacto para decir que habíamos infringido la ley. Pero bueno, vamos, que se les explicó, les enseñamos el resto del material, lo entendieron perfectamente y no hubo ningún problema. Esto era un poco, bueno, da idea, se editaban unos tarjetones que se enviaban a los clientes y esto era, pues bueno, la página tal y como salía en los periódicos, ¿no? Dependiendo del... Esto fue una colaboración que hice para Acciona, y que era pues dentro de la memoria anual, ¿no? Que tenía que... Bueno, pues que hacían todos los años. Fue un proyecto también atractivo en la medida de que lo que hicieron fue invitar, pues yo creo que tenían prácticamente a todos los premios nacionales de fotografía, o cada año invitaban a uno distinto a que les elaborase una serie de imágenes que tuvieran que ver con los diferentes apartados de la propia memoria, ¿no? Y bueno, pues era un trabajo más complicado que el de purificación, en la medida que, bueno, tenías un tiempo bastante reducido a la hora de resolverlo. Y aquí hubo una mezcla, se usaron algunas imágenes que estaban realizadas y otras que se hicieron, ¿no? Esto fue un pequeño proyecto también para Loewe, que sacaban un bolso que se llamaba Road Bag, y entonces, bueno, pues me invitaron para hacer una imagen que tuviera que ver con la presentación del bolso y querían hacer un regalo a las personas que asistieran a la presentación, ¿no? del bolso. Esta era la carpeta en la que bueno, pues se les daba a los visitantes que iban a la presentación, donde se reproducía la fotografía, que era esta, que no era otra cosa que la piel con la que se elaboraba ese bolso, y el propio logotipo de Loewe, pues bueno, estampado ahí por huella en seco, trazando, ¿no? esa especie de camino, sugiriendo un poco la idea de viaje, ¿no? Dentro de la propia piel del bolso. Esto era como la huella en seco de lo que iba, y este era el objeto que les diseñé y que se les regalaba a los visitantes, ¿no? La pala de la llave vuelve a ser el logo de la empresa, un poco haciendo juego, ¿no? Con la parte superior. Bueno, tampoco hace falta dar demasiadas explicaciones, creo que se aprecia o se ve, ¿no? Muy cómodo de trabajar en la medida para mí, ¿no? Que estoy acostumbrado a que cada vez que quiero hacer o fotografiar algo, como que me toca pasar por una parte más de artesanal a la hora de realizar el objeto, de ponerlo en pie, ¿no? Y que aquí pues simplemente se reducía a hacer un pequeño dibujo y dices, quiero esto de estas medidas, ¿se puede hacer? Y pues, te lo presentan, ¿no? Y dices, es fantástico. Entonces le voy a coger vicio a esa forma de
trabajar. Esto fue una colaboración, esto igual no debería estar aquí, tal vez, bueno, porque era para la Feria del Libro. Y lo que sí se me ha quedado fuera fue una colaboración con Heineken para el diseño de una botella, y me he acordado según venía para acá. Esto es una imagen para un reloj de Hermès que se llamaba Le Temps Suspendu, que, bueno, consiguieron hacer un reloj con un mecanismo especialmente particular, en la medida que lo que jugaba era bueno, pues romper un poco con esa idea de la tiranía del tiempo, ¿no? Entonces tenía un botoncito, una rosca de estas que apretabas y el reloj se desmantelaba prácticamente, y las agujas se volvían como locas, entonces no marcaban ninguna hora, ¿no? Y entonces eso de alguna forma lo que hacían era venderlo un poco para la gente que bueno, pues que supuestamente está sometida a unos horarios muy duros, y como una manera de desconectar, de no depender del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta era la imagen de presentación un poco para el folleto donde se presentaba el reloj. Y esto fue una colaboración que me pidieron para realizar un escaparate en el Paseo de Gracia, en Barcelona, en el que, bueno, brindaban la ocasión, el proyecto lo llaman Carta Blanca, y es, bueno, pues montarte allí la historia que se te pase por la cabeza, que de alguna forma pues pueda simbolizar un poco el universo de Hermès, ¿no? De ahí surge esta idea en la que pido que me elaboren en otro taller 3 cabezas de caballo. Un poco era conocedor de la historia, supongo que vosotros también, o gran parte, ¿no? Hermès empieza a trabajar como haciendo todo el material que tiene que ver de cinchas, bolsos, botas de cuero para el ejército francés, y todo el material pues para la caballería, ¿no? Y el primer bolso que ellos hicieron fue un bolso para caballo, ¿no? para darles de comer. Entonces era, bueno, pues retomar un poco ese origen, esa idea, ¿no? del caballo, del símbolo, y coger uno de esos bolsos magníficos que de alguna manera, pues bueno, es el sello de la casa, o lo que les ha dado también una mayor trascendencia, ¿no? Aparte de los pañuelos, y bueno, pues devolverlo un poco a su estadio original, ¿no? Luego, a la hora de componer un poco la imagen, ¿no? Había algún elemento como que faltaba como un poco de equilibrio, ¿no? Y ahí se decide añadir esta balanza, que está hecha con los estribos también de la propia casa, y en la que se colocan ahí simplemente un par de elementos, pues bueno, jugando un poco con esa idea del contrapeso, de los valores. Trabajar con Hermès en ese sentido ha sido también, bueno, más duro que la colaboración con Purificación García, pero siempre con unas facilidades por parte de ellos, y con un entusiasmo bueno, pues realmente llamativo. Incluso, bueno, estas son colaboraciones que he hecho con ellos, tanto lo del reloj como esto del escaparate, y hay otras que están ahora mismo en proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una empresa que está muy abierta a colaborar con artistas diferentes, con diseñadores, y que tratan de incorporar nuevos lenguajes al trabajo que vienen desarrollando, para dar una mayor frescura y una mayor actualidad a sus propuestas, ¿no? Bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado, que igual me pongo a hablar y se me va, ¿no? el tiempo. Bueno, yo creo que si luego hay alguna pregunta o algo, lo dejamos aquí y que siga. Jaime, si te parece bien. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Elena, muchas gracias por la invitación a estar en esta casa, esta magnífica casa, y también a ti, Francesca, como Art Partners, que es la que te ha correspondido organizar estas jornadas. También a Amparo, porque como he convivido un mes con ella intensamente, pues también le tengo que dar las gracias por
por la forma de trabajar y por lo fácil que es hacerlo con ella, ¿no? Yo es la segunda ocasión que estoy en esta tribuna, porque estuve en una anterior con Viva, que organizaba Amparo, y lo que no sabía es que después de 2 visitas tienes derecho a una sala, porque me han dicho que me dan derecho a una sala para poder exponer, y he llamado a un amigo que es perito y le he dicho, oye, ¿cuánto vale el alquiler de esta sala para cuando acabe pedir el traspaso, ¿no? Porque yo creo que voy a poder sacar dinero, ¿no? Se me pedía en esa dualidad que yo puedo aquí hablar, ratifico lo de coleccionista de a pie como coleccionista, y en este caso en algo que me genera más responsabilidad, que es como presidente de una asociación de coleccionistas. En principio, mi exposición en esta parte primera pretende contar lo que es un coleccionista normal, lo que es ese coleccionista que, como en mi caso en el año 75, cuando compraba una de las piezas que luego podéis llegar a ver ahí, pues daba 15 talones de 1.500 pesetas, que en aquella época 1.500 pesetas suponía un 45% de mi sueldo, cuestión que yo no podía contar en casa, claro, ¿no? Entonces, este coleccionismo, ese tipo de coleccionismo sacrificado, que siente pasión por el arte, es lo que os quiero contar, qué nos ocurre, cómo convivimos y sobre todo qué ocurre cuando ese coleccionista va dando pasos y de verdad adquiere la palabra coleccionista, porque nunca nadie le pone un título. Esto no es una carrera que cuando cumplas 4 o 5 años ya te dan un diploma y dice, tú eres coleccionista, ¿no? Siempre está la dificultad de saber cuándo uno es almacenador de cosas o decorador de su casa o cuándo empieza a ser coleccionista. Esto pretendo intentar aclararlo y voy a ver si lo consigo. Luego, lógicamente, tengo que hablar de la Asociación de Coleccionistas y explicaros un poco cuáles son nuestros fines. Sí, decía aquí que el coleccionista sobre todo lo que recibe permanentemente es un fuerte impacto emocional cada vez que contempla una obra. Y a partir de ahí es verdad, y lo dicen, y hay mucho escrito al respecto, que el coleccionista participa, le gusta proveer y le gusta poseer. Esto lo pondríamos en tela de juicio en algunos momentos. Lo que sí es verdad es que el coleccionista es una persona dependiente. Es dependiente desde el punto de vista de que la compra de la obra va muy por encima de su entorno, tanto social como económico, y por tanto es como una forma de droga que es verdad que no está penalizada, que es verdad que está autorizada, que incluso se comprende muy bien. Algunos también es verdad que te miran con tristeza diciendo, este tío, qué cosas más raras hace, pero en cualquier caso esto no está ilegalizado. Ante un cuadro siempre explico que uno recibe una ilusión, recibe un impacto, algunos comentan se me pone carne de gallina, pero eso, carne de gallina, y si son pelos en suspensión, automáticamente quedan eliminados en cuanto te dicen cuánto es lo que vale la obra, ¿no? A partir de ahí se te empieza a sufrir, pues esos ojos bonitos de una mujer azules, pues se te convierten ya pues en no tan bonitos, incluso ves ojeras y empiezas a tener serios problemas. Pasas en una fase normalmente de desequilibrio. Desequilibrio yo no lo voy a tampoco a mayorizar, no voy a decir que desequilibrio emocional, pero sí de permanente duda si no comprar esa pieza que te va a suponer un sacrificio va a ser como aquellas otras que no pudiste comprar y que te has arrepentido toda la vida de no haberlo hecho, porque el artista ha crecido exponencialmente y cuando ha crecido el artista exponencialmente, normalmente también su precio, ¿no? Y una última toma ya, o un último hecho, es cuando realmente decides, esta vez sí que no me va a ocurrir, yo la voy a comprar, y yo lo llamo la fase de suicidio, porque en cuanto te pregunta el galerista, bueno, ¿y qué idea tienes de pagar? Pues la respuesta siempre es la misma, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Eso son fases que por lo menos en lo particular me ocurre y que cuando chequeamos en este grupo de amigos que somos la asociación, pues es un elemento común, a casi todo el mundo le ocurre, porque en esta asociación pues no está ese otro coleccionista que suele llegar en reactor a Basilea, que le lleva un Rolls Royce porque hay 5 marcas que le van a patrocinar, lo que sea, y que cuando sale del coche va rodeado de 3 asesores, no le dedica más de 1 hora a la feria, va a la parte baja, se dirige a los cuadros de Picasso y en media hora normalmente ha solucionado la compra, vuelve a coger el reactor y se va a su casa. No estamos hablando de ese tipo de coleccionismo que también existe.
El coleccionista empieza a serlo así cuando tiene que analizar qué es lo que compra, cómo está esa pieza en el entorno de su colección, tiene que cerrar una compra con los matices que ya os he comentado, se le presenta el serio problema de almacenar, ya la colección no habita, eso que dice que la colección habita siempre en casa del coleccionista, cuando uno es coleccionista ya la colección no habita, habitan 4 o 5 piezas, pues porque tampoco te gusta a lo mejor tener cargada la casa de piezas. Yo he vivido en una época de hace unos 20 y tantos años donde tenía cuadros en el techo, porque todo lo que compraba tenía que estar conmigo habitando. Y eso, cuando uno madura su forma de ver el coleccionismo, pues no es la forma normal y habitual. Y se le plantea un serio problema: ¿dónde almaceno? Porque tendré condiciones higrométricas, ¿verdad? Tendré condiciones de seguridad, tendré detección de incendios, no sea que le ocurra algo. Es decir, se le plantean una serie de temáticas que hace que ese sitio donde se almacena, pues por desgracia, no son los bajos o los fondos de un museo, donde todas estas cosas son pues habitualmente ejecutadas y realizadas desde el lado técnico. También tiene un problema de conservar. Mi colección, que lo digo un poco de refilón y lo digo públicamente, son unas 300 piezas, 150 serán de pintura, 100 de fotografía, aproximadamente 10% de escultura y, lógicamente, tengo vídeo y tengo bastante vídeo. A todos y cada uno de esos formatos requiere un tratamiento específico. Y lo digo como ingeniero que soy, y sobre todo ingeniero térmico o ingeniero en la parte térmica, en donde he vivido esto, porque me ha tocado hacer muchos museos y me ha tocado hacer obras de estas, y ahí está muy claro, pero en mi casa no. En mi casa no, porque requieren inversiones que son complejas, difíciles, y muchas veces pues el poder adquisitivo no llega ahí. Uno se siente coleccionista cuando dice: ¿dónde meto este embalaje marítimo que me llega de Nueva York, que tiene 35 tornillos, que hay que soltarlos, y que yo con qué medios voy a soltar esos tornillos encima? Lo bien embalado que está, a ver cómo lo voy a volver yo a embalar así, porque ese papel tisú que está perfecto yo nunca lo voy a volver a poner igual. A mí me ha ocurrido, y lo cuento siempre, de que recibir una obra de Estados Unidos, estar en la caja perfecta por este razonamiento, y a los 4 meses hacerme la pregunta: ¿estará la obra dentro, no? Porque es que ni la he visto. Y entrarme unas dudas y un nerviosismo, tener que salir del trabajo con el atornillador y decir: joder, voy a ver si es verdad que esté la obra, no sea que se hayan olvidado meterla dentro. Documentar. Lo estamos viendo en la asociación. Una base de datos es imprescindible, pero además una base de datos compleja. En estos momentos estamos trabajando en una base de datos de aproximadamente 30 o 40 campos. Ya no es nombre de autor, fecha de la compra, dimensiones, nombre de la obra, por supuesto, foto también, pero muchas más cosas. Hay que poner el currículum de la obra, hay que ver lo que pesa la obra, hay que ver las dimensiones con el embalaje, hay que ver, como preguntaba Amparo, oye, sí, las obras ya me has dicho las dimensiones que tienen, pero enmarcadas ¿cuánto? Porque yo tengo un espacio y tengo que administrar ese espacio, y el espacio le administro enmarcado, ¿no? Y todo esto genera que requieren bases de datos, que requiere que tengas fotografías y fotografías en alta. En mi colección yo he tenido que hacer 300 fotos de 50 megas, porque en cuanto alguien te pide una foto, y si es para editar, hay que darla en condiciones, si no empieza ya el lío, bueno, quién paga la foto, quién no pone la foto, etcétera, ¿no? Y luego, lógicamente, en cuanto la colección tiene un entorno social, y llamo entorno social a que la colección, en vez de ser una inutilidad en tu casa, que es lo que es, cuando la colección no sale de casa, es una verdadera inutilidad, sirve para 3 o 4, algún amigo y algún hijo, como en mi caso, que me dice: oye, papá, que esto ya me lo has contado 15 veces. Estás un poco pesado con este tema, ¿no? Yo ya me lo he aprendido de sobra. Quiere decir que cuando la colección queda exclusivamente en su casa, se convierte en algo egocéntrico que evidentemente no tiene ningún valor social, y que en cuanto tú quieres darle un valor social, porque hay alguien que externamente reconoce la validez de la obra, y estoy hablando de directores de museos, de comisarios, de gente que son experta en el arte, pues a partir de ahí tienes que empezar a hacer préstamos temporales, tienen aspectos legales, jurídicos, efectivamente que afectan al seguro, cómo va, cómo viene, tiene posiblemente aspectos fiscales, si hay hechos económicos,
requiere un asesoramiento en cualquiera de los casos, ¿no? Esto lo veíamos también en algún seminario. Y hay una obviedad, que es la que pongo entre paréntesis: la capacidad económica da viabilidad de compra a obras de calidad o reconocidas en el mercado. Y eso es cierto, y esto yo lo suelo, como casi siempre, ¿no?, por esa estructura ingenieril de la comparación. Yo, cuando en el año 70 y algo compraba la pieza que os he comentado y 20 y tantos mil pesetas estaban muy lejos de mi capacidad adquisitiva, esto mismo me ocurre hoy. Y hoy reconozco que tengo mayor capacidad adquisitiva, pero es que lo que me gusta valen 500.000 euros. Y por tanto estoy con la misma diferencia y dificultad de comprar una obra en el año 75 que hoy. ¿Producto de qué? Pues producto del conocimiento, producto de que visito muchas ferias, producto de que el gusto, entre comillas, se refina, producto de que la colección ha cumplido unos objetivos y los siguientes, pues por desgracia, pues no es una obra gráfica que valga 120 euros, ¿no? Por tanto, es verdad que adquirir calidad, y digo calidad en el sentido amplio, y no quiero meterme en un charco, es muchas veces tener que acceder a algo que tiene, insisto, las mismas dificultades. El coleccionista, los coleccionistas, y hablo en singular para no hacer doctrina, como dice el otro, el coleccionista claramente se identifican todos por un sincero amor al arte. Y ese sincero amor al arte es pasión. No conozco, dentro de los 50 coleccionistas que somos en 9915, que entre ellos o que en cada uno de ellos solamente haya hechos pragmáticos de inversión. Que lo puede haber gente que intervenga en el arte, como interviene en bolsa o interviene en un determinado producto financiero. Por lo menos en los coleccionistas, los que llevan el adjetivo calificativo de coleccionista, le define la pasión. Se apasionan, se emocionan con lo que tienen y con lo que compran. Es verdad que tiene un aspecto económico, pero no desde el momento de contar cuánto vale mi colección en el cierre del ejercicio 2012 y cuánto vale en el cierre del ejercicio o va a valer en el ejercicio 2014, no tanto ese hecho crematístico, sino desde el lado del seguimiento del artista. ¿Cómo ha evolucionado ese artista que yo en el año no sé qué compré una obra? ¿Se me ha ido? ¿No está en el mercado? ¿Ha desaparecido? Eso que en el argot se dice, se ha caído, este artista se ha caído, o es un artista que está emergiendo, que su currículum vitae va creciendo en número de renglones y que evidentemente cada vez participa más en el entorno del mercado, en el entorno museístico, en el entorno del arte. Eso sí lo hacen los coleccionistas. Siguen porque han hecho una inversión, eso es cierto, y sobre todo quieren saber si su gusto, si su ojo funciona o no funciona. Si de 100 que compró han sido 100 desastres, o de los 100 que compró, 30 han evolucionado muy bien, 70 han evolucionado muy mal. Lo que digo es tremendamente complejo. Lo que digo es tan equivalente como suponer que cada vez que inviertes en dinero en bolsa es para ganar. Es muy difícil, porque ¿cómo se interviene en esta decisión cuando por medio hay mercado, cuando por medio hay marketing, cuando por medio hay mercadotecnia, cuando por medio hay B2B, cuando por medio hay tantos factores en donde tu influencia es mínima? Yo he podido en algún momento suponer y me he llegado a creer que hay 7 galerías en el mundo que manejan el mercado. Porque no es igual que la Gagosian tome una decisión o que la tome Lelón a que lo tome una galería de mi Santander querido. Es que no es igual. Hay galerías que ponen la mano y parece la mano de Dios, mientras que otras galerías ponen la mano y no pasa nada. No se enteran ni sus amigos. Es verdad que ese seguimiento se produce. ¿Disfrute y promesa social? Yo creo que sí, hay ese compromiso detrás de un buen coleccionista de que si la obra, insisto, tiene un valor y ese valor, me repito, lo tendrán que decir otros, que esa obra se comparta y que se comparte y se disfrute. No tiene ningún derecho a tenerla enclaustrada, solo tiene el derecho económico, contractual, pero no tiene ningún derecho moral a que esa obra de una belleza determinada esté metida en la sala de estar junto a la televisión.
Y esta es un poco esa idea cuando hablo del valor social del arte. El valor social del arte. El lado izquierdo del cerebro sabemos que es analítico, lógico, semántico, procesa información sobre el valor comercial o social. Ese lado derecho nuestro es el que está procesando todos los días cuando vamos al Corte Inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Es el proceso analítico del cerebro. Pero el lado nuestro derecho es intuitivo, emocional, visual, procesa el objeto. Ese es el lado derecho el que entiende del arte, ¿no? Y para experimentar el valor esencial del arte es conveniente desinhibir los impulsos del hemisferio izquierdo, porque eso todo es analítico, y que optemos porque nuestros sentidos demanden lo que nuestra mente racional, sobre todo, procesa en ese lado derecho del cerebro. ¿Participa en la cadena del valor el coleccionista? Sí, nosotros hemos creado una asociación porque entendíamos, hablábamos, tomábamos un café, coleccionistas que nos veíamos en las ferias y nos hemos hecho amigos, de que no pintábamos nada en el mercado, solo para el galerista, que veía a un coleccionista acercarse, dejaba de saludar a su amigo y decía, perdona, es que viene un coleccionista. Y desde ese lado sí es verdad que el coleccionista tenía un valor, pero solamente un valor de venta. No tenía un reconocimiento social. Esta cadena de valor introduzco al coleccionista como una persona más. En la cadena de valor está el artista, claro, es el que genera, estaría bueno. Está el crítico, valora, traduce, identifica, sobre todo traduce. Intenta traducir el sentimiento del artista a un lenguaje más entendible del lector de fin de semana del cultural o del ABC de las artes, ¿no? El galerista y el marchante, claro, es el interlocutor, es la bisagra entre el artista y el coleccionista. El asesor artístico, el curador o comisario, también el coleccionista, el experto de casa de subastas, profesional del museo. En esta escala de valor, que todos son imprescindibles, entiendo y vendo de que también está el coleccionista. Hay una visión muy rápida, porque esto es que ni procedería hoy, ¿no? Pero hay un trabajo excelente de la Fundación Arte y Mecenazgo, realizado por Clara y McAndrew, en donde por primera vez al mercado le pone cifras. Le pone cifras. Cuando hablaba con la subdirectora, cuando hablaba con Faustino, el otro director, incluso cuando hablaba con Araceli Pereda, ella lo ratificaba hoy en la comida, uno no puede ir a reivindicar nada a nuestro gobierno y menos a Hacienda si tú no llevas cifras. Si no llevas cifras y no llevas datos del mercado, la exposición no deja de ser romántica, pasional, incluso dramática, porque incluso puedes llorar. Pero no vale para nada. A la administración o la das cifras o no reacciona. Y tienes que darle el valor de que este mercado es un mercado potencial que genera recursos, que genera puestos de trabajo, que genera valor y que también hace ingresos. Y que en este estudio de McAndrews dice cosas que yo creo que sitúa nuestro mercado español y en algún momento nos pone donde nos corresponde, ¿no? En el 2011 registró de ventas alrededor de 300 millones. Habrá un error de más menos 5 o de más menos 10, ¿qué más da? Con unas 75.000 operaciones, ya nos dice cuál es el valor medio de la operación. Esto no parece que es el mercado chino, ni parece que es el mercado de Londres comprando obras de arte o el mercado de cuando pegan los martillos Sotheby's o Christie. En los últimos 10 años tuvo un crecimiento del 87. Es verdad, boom inmobiliario, boom del arte. Burbuja inmobiliaria, burbuja del arte. Es paralelo a ello. Y tuvo un crecimiento del 87, pero entre el 2007 y el 2011 cayó un 33. Fijaros que en 3 años, coincidiendo con Lehman Brothers, además, cayó un 33 el mercado del arte. El 2010 casualmente se recuperó un poco en España. Además, fue Arco quien de alguna forma cuantificó esa pequeña recuperación. Antes de volver a caer otra vez el 5% en el 2011. Fue un ave de paso que bueno, habría que analizarlo y es más de tesis, claro, intentar saber qué ocurrió, por qué ocurrió eso así. La cuota del mercado de España es un 2%, es el sexto mercado de la Unión Europea detrás del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, etc. 2011 importó 88 millones frente a 66 de exportaciones. El coleccionismo español, institucional y privado, importa más que exporta.
Es decir, compramos más artistas extranjeros que vendemos. El mercado español de arte se ha ido internacionalizando, es verdad. España, las galerías tienen una cota de mercado del 70%, las subastas un 25%. No quiero aburriros de estos temas. 3 frases, por la cosa de las ideas, ¿no? Decía Barnett Newman, el significado de la obra debe salir de lo que se ve, no de lo que se dice. Aquí lo que se da valor es que a esa reflexión del artista alguien es capaz de establecer un feeling y un feedback con la idea. El arte debería servir de hacha para atacar el mar congelado que tenemos dentro. También es verdad, la cultura en general, no el arte. La cultura general ya podría conseguir los efectos de ablandarnos, ¿no? Yo creo que el que practica la cultura es una persona blanda desde el lado de la comunicación, la interrelación, su estado democrático de entender las ideas. Y para mí una que la tengo especial cariño, de Nietzsche, que dice, tenemos arte para no perecer a causa de la verdad. Nietzsche, en su reflexión, en su ensayo, viene a decir que el día a día nos tiene tan machacados de problemas, de los habituales, de la hipoteca, del otro, del sueldo, de si me echan, de si qué ocurrirá con mi trabajo, si ahora me degradarán, etcétera, que él dice que el arte, por lo menos, nos tiene que servir para no perecer. 9915 es una asociación de coleccionistas privados, como ya hemos comentado. Del anagrama y su imagen corporativa no me entretengo, si en el coloquio procede y alguno está interesado, pues lo veríamos. Tenemos una página web que os invito a visitar, 9915.com, y que dice que la Asociación de Coleccionistas Privados se constituye con el objeto de reunir los intereses de coleccionistas de arte para dar solución a los eventuales problemas que esta dedicación conlleva, promover la difusión, la actividad, etcétera, la comunicación de la actualidad del coleccionismo, formación de nuevos coleccionistas, etcétera, etcétera. Voy mal y por eso termino. La defensa de los derechos de los coleccionistas, el asesoramiento a los asociados en préstamos, etcétera, impulsar la figura del coleccionista, etcétera, etcétera. No voy a leer los fines porque os acabaría de dormir eso esta tarde, y simplemente que los tenéis en la web, que los podéis ver, que la Junta de Gobierno la forman estas personas y que tenemos la figura del socio protector, que lo que hacen los socios protectores es darnos servicios, algunos de transporte, embalaje y almacenamiento, otros de seguros a precios ventajosos, otros de asesoría fiscal, etcétera. La colaboración entre asociaciones, imprescindible. Este sector, igual que decía antes que cuando nos dirijamos a la Administración, si no vamos con datos es mejor no pedir visita, y en segundo lugar, si no vamos unidos, tampoco. Si vamos la Asociación de Coleccionistas por un lado, el IAC que representa a los profesionales por otro, las Mujeres de las Artes Visuales por otro, el Consorcio de Galerías por otro, no somos nadie. El día que consigamos con una sola voz todas las asociaciones, cada una defendiendo sus derechos, es probable, y aquí hay representantes de la Administración que a lo mejor nos escuchen. Este ha sido un ejemplo este verano de cómo el IAC con la Asociación 9915 se ha generado un curso después de 20 años de no hablar en la Universidad Internacional de Arte Contemporáneo, de Arte Contemporáneo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, hablar de coleccionismo y mecenazgo. Nada más, lo siento. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a las organizadoras, porque son todas mujeres, y darles la enhorabuena por esta iniciativa y al museo especialmente porque está teniendo un éxito en esas actividades que tienen que ver con el mundo del coleccionismo y con temas súper interesantes en este momento, especialmente. Bueno, quizás me gustaría aquí plantear, claro, no se trata tampoco de hablar de lo que es la subdirección de promoción, pero sí, porque seguramente muchos de ustedes han tenido relación con ella, han visto sus exposiciones, han participado en sus actividades y también seguramente algunos han pedido alguna subvención, pero no todos conocen lo que hacemos. Y este es un momento para hablar un poco de lo que hacemos, de una manera muy esquemática, por supuesto. El PowerPoint no responde a todas las actividades actuales porque se ha hecho una selección, pero sí comentar que al año hacemos unas 100 actividades, quizás, relacionadas con el mundo específicamente y especialmente las artes visuales.
Cuando yo llegué hace casi 4 años a promocionar las Bellas Artes, pues no estaba totalmente focalizado al mundo del arte contemporáneo. La directora general en aquel entonces pensó que era oportuno, que había un hueco realmente, una falta de apoyo al arte contemporáneo dentro del Ministerio de Cultura en aquel entonces, y con el nuevo equipo de gobierno pues hemos seguido haciendo un poco lo mismo en este año y pico que llevamos, con lo cual, como digo, casi todas las actividades se refieren a ese fomento, promoción, difusión, investigación de arte contemporáneo para intentar llegar a crear un contexto más unificado, más innovador del sector, ¿no? Por supuesto, somos una subdirección general, somos un equipo técnico, pero, como hemos dicho antes, también estamos dentro de una línea política, ¿no? De una línea de ministerio que no ha cambiado mucho en cuanto a algunas cuestiones, en otras muchísimo, por supuesto. Deberíamos de hablar luego, a lo mejor, quizás en el debate, ¿no? Nuestros objetivos, pues, en este momento también se engloban dentro de una estrategia que existe dentro del Ministerio dentro de la Secretaría de Estado de Cultura, que tiene como 4 puntos fundamentales que son clásicos, ¿no? Que no nos van a sonar a chino, ni mucho menos, que es, pues, el derecho a acceso a la cultura, por supuesto, el intentar hacer de portavoz entre las diferentes administraciones, las comunidades autónomas y las administraciones locales y la administración central, el tema de la marca España tan hablado últimamente, el tema fundamental también de este cuarto punto quizás es lo que tiene que ver con el mundo de lo social, ¿no? Dentro de nuestras estrategias, pues hemos intentado de alguna manera conectarlas con estas líneas de actuación de la propia Secretaría de Estado, y entonces les pongo aquí dos estrategias que tienen que ver con aspectos muy determinados de nuestras actuaciones, ¿no? Es evidente que uno de los puntos fundamentales que está fallando dentro de las artes visuales es el tema de la educación. No existe una educación, dentro de la educación obligatoria, ninguna relación con el mundo de las artes visuales. Es una de las cosas que estamos intentando también trasladar al Ministerio de Educación en concreto, porque cultura y educación a veces están en el mismo ministerio, pero a veces son 2 islas que es difícil de conjugar entre ellas, ¿no? Luego les hablaré de temas concretos del mundo de la educación. Y luego otro aspecto también que tiene que ver con esta estrategia que hemos visto antes de facilitar el acceso de todos los ciudadanos a las artes visuales contemporáneas sería todo el tema de las exposiciones, fundamentalmente las que tienen que ver con la cohesión social y con temas de inclusión social, diálogo intercultural y acceso a la cultura. Ejemplos, son simplemente ejemplos, ¿no? Aquí esto se ha quedado... Se está quedando. Este es un tema que sí que estamos tratando ahora muchísimo. Se trata de un proyecto que tiene que ver con la educación. Se ha creado también un grupo de investigación que se llama VAE, que es Visual Arts in Education, y se trata, como he dicho, de intentar desde nuestra posición de la subdirección de promoción llevar las artes visuales al colegio, especialmente a niños de 7 a 14 años. Se ha creado una maleta que tiene que ver con exposiciones que hemos hecho también relacionadas con el mundo de la cohesión social y del mundo y del medio ambiente y de la concienciación del medio ambiente. Y esta maleta, que se llama ECO, ha sido distribuida por todos los colegios de España. También ha sido distribuida por colegios públicos y también alguno privado. En esos privados son los que primero la han recogido, y hemos hecho ya pruebas de cómo esta maleta y cómo esta relación de las artes visuales ha mejorado la educación de los niños pequeños en los colegios, ¿no? Hemos hecho también un convenio con México para llevar esta maleta. Estamos intentando también desplazarla a Iberoamérica para ver cómo ayuda a educar a los niños en, por ejemplo, escuelas que están perdidas absolutamente sin ningún tipo de medio. Y está resultando un proyecto muy interesante. Está tardando mucho en entrar, no sé por qué. ¿Por qué puede ser? Porque tiene animaciones. Tienes que darle otra vez. ¿Otra vez? Sí. Ahí. Este es un ejemplo de una exposición que hicimos el año pasado de colectivos fotográficos iberoamericanos y que se refiere específicamente a temas problemáticos del medio ambiente, ¿no? Ha rondado por toda Iberoamérica, parte de Europa, y yo creo que es una exposición muy interesante, conectada con esa idea de la cohesión social y el medio ambiente.
Esta es una exposición que yo ya heredé de alguna manera también y creo que fue también muy pionera. Se intentó llevar a cabo esta idea del diseño contra la pobreza, se hizo una especie de concurso en el cual participó muchísima gente relacionando diseños que tuvieran que ver también participaron ONGs, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Exteriores, diseños que tuvieran que ver para mejorar la vida de los más pobres, ¿no? Es que quiero ir deprisa porque tampoco se trata de... Muy bien. Con el tema de género, pues tenemos también, aunque siempre hablabas de la Asociación de Artes Visuales, del MAF, ¿no? Siempre se quejan porque la verdad es que su idea ideal, su mundo ideal es que tengamos que todo tenga una igualdad, que todos tengan una paridad, y es realmente, desde mi punto de vista, y eso que soy bastante feminista, imposible, ¿no? No se trata de... Sí, pero vamos, quiero decir que a veces surge y a veces no surge, ¿no? Pero que es un tema difícil, pero que sí que estamos intentando trabajar en ese sentido también. Esto fue las mujeres en el espacio social, conflictos y paradojas. Se inauguró en Tabacalera, que es un espacio que depende de nosotros, su programación, y también estuvo por toda Iberoamérica con la ECID, y son vídeos de 9 mujeres que hablan del tema del maltrato, etcétera, ¿no? Jornadas relacionadas con la excelencia y la igualdad en el sistema de arte contemporáneo en España. Son ejemplos, ¿no? Simplemente, ¿no? Hemos visto la estrategia número 1, que tenía que ver, como he dicho, con el acceso de todos los ciudadanos a la cultura. Tenemos una estrategia número 2, que sería el fomento y promoción de las artes visuales, queriendo hacer un poco de interlocutores entre las diferentes administraciones. Esto está complicado, porque hay realmente un diálogo de sordos a veces entre las administraciones, lo que está haciendo las comunidades autónomas, lo que está haciendo la Administración General, lo que están haciendo los ayuntamientos. Es cierto que en este momento poco se está haciendo, como no hay dinero, quizás llegamos a un consenso final, ¿no? Porque realmente se puede constatar a través de una guía de recursos que hicimos, que está colgada en nuestra web, cómo ha bajado los recursos desde el 2011 hasta hoy, pues en un 60% casi en toda la administración, ¿no? Es interesante el proyecto porque se ve clarísimamente todas las ayudas, subvenciones, apoyo. Pues las artes visuales han sido siempre también un sector muy dependiente de las subvenciones de la administración, ¿no? Entonces, realmente debemos de buscar otro modelo. Ahora es difícil, pero... Bueno, como digo, esta definición de mapa de infraestructuras de operadores de las artes visuales, que podemos constatar esto. Tenemos también, por ejemplo, un programa de colaboración con la televisión española, con la comunicación escrita, etcétera, que está resultando también muy interesante. A través, por ejemplo, de una página web que se llama Promovídeo, estamos haciendo vídeos de todas las exposiciones y de todas las actividades, se están llevando a televisión. Y luego la idea de hacer un repositorio digital de exposiciones itinerantes, que se va también a presentar ahora, ¿no? Itineramos al año como, no sé cuánto, no tengo la cifra exacta, pero todas nuestras exposiciones hacen como 6 o 7 recorridos. Esta es la guía de recursos, es una guía de recursos en la que se recogía todos los recursos que existen en España, en todas las administraciones, como he dicho antes, a disposición de los artistas, y también hay otra parte que recoge todos los recursos de la Unión Europea, porque nos parece que es importantísimo esta función de promoción, de formación, de dar información al ciudadano, ¿no? Y en este caso al artista. Es curioso porque hay veces que mucha gente no lo conoce, ¿no? Entonces dices, está promocionado, está en la página web, etcétera. Yo entiendo que la página web del Ministerio es complicada porque es muy poco atractiva, ¿no? También ahí jugamos con problemas. Esto ha tenido un éxito bestial, estamos haciéndolo, pero es muy tímida la gente que me llega y me dice que le ha salvado la vida, ¿no? Es un localizador de residencias, espacios para la producción artística. Empezamos con Europa, ahora estamos ya ha terminado ya el de Iberoamérica, estamos haciendo el de Estados Unidos y vamos a hacer uno que tenga que ver con España, pero no solamente residencias, sino también pues coworking y todo este tipo de espacios y de recursos que están puestas a disposición de los artistas y que a veces no conocen, ¿no? No sé si voy muy deprisa o no. Con el tema también de promoción hacia Iberoamérica, esto es un proyecto muy interesante, lo que pasa es que es complicado y no tenía una imagen mejor. Se llama Artextum y se trata de hacer como si fuera una red inmensa. Estamos ya como en, no sé si como
300 o 400 artistas, quizás. Es una enorme red en la que son los propios artistas artistas, gestores culturales, comisarios, etcétera, los que recomiendan a gente que a ellos les parece importante. Es decir, los que hemos seleccionado finalmente son artistas que han sido recomendados por sus compañeros o por gente que les conoce en Europa, España y sobre todo también en Iberoamérica. Entonces es muy interesante porque se ha creado una red muy complicada de gestionar en la cual, bueno, tenemos 2 personas trabajando y en la cual, pues, como digo, pues son los propios artistas, los comisarios, los galeristas, etcétera, los que están recomendando, no, de mi país, ir a ver luego le vemos, nos parece interesante, lo metemos dentro de la red, etcétera, ¿no? Entonces se está creando como una especie de red, ella lo pone, la que lo ha organizado, que se llama Frida Cano, como si fuera una orografía, ¿no? Pero vamos, es así, ¿no? Es como una red de redes, ¿no? Esto es otro tema de promoción, que es el promovídeo. Desde el principio hemos intentado hacer con vídeo porque pensamos que el vídeo también tiene una información visual muy directa y muy moderna, ¿no? Todas nuestras actividades y todas nuestras exposiciones están recogidas en pequeños vídeos o grandes, dependiendo, que se pueden ver también en nuestra página web. No sé cuántos tendremos, a lo mejor tenemos 300 vídeos ahora mismo. La voz de la imagen, en el tema de fotografía hacemos muchísimas cosas. La voz de la imagen es un tema precioso, a mí me parece precioso. Constatando la cantidad de fotógrafos que vamos conociendo ya, mayores, que van desapareciendo, que están preocupados por sus archivos y tal, nos pareció muy importante recoger, como desde un punto de vista casi antropológico, el testimonio de estos fotógrafos y ver un poco qué es lo que han hecho en su vida y también conocer sus colecciones. Entonces, son entrevistas largas a fotógrafos, muchos de ellos ya fallecidos, porque se inició el año pasado y parece mentira, pero ya hay 4 que se han muerto. Y bueno, no solamente la entrevista, que es una entrevista como de 12 minutos que se puede poner en televisión, sino luego todo el trabajo en bruto que hay, que puede servir para una investigación, porque en ese trabajo en bruto se habla, pues se ve toda la colección, etcétera, ¿no? Hay rodado muchísimo, ¿no? Esto lo hace José Luis López Linares con Publio López Mondejar. Y yo creo que está teniendo mucho éxito. Llevamos ya, creo que son 14 entrevistas. Las exposiciones itinerantes. Te hemos puesto a ti, Chema. Pero aquí intentamos también colaborar con la ACE, pero tenemos una conexión con ellos y también decir que siempre las exposiciones, sobre todo por itinerantes hacia el exterior, intentamos llevar una colaboración con la ACE y también con la ECID, ¿no? Para Cervantes a veces también, pero es que el Cervantes tiene espacios muy pequeños y a veces es más complicado, aunque también hemos colaborado con ellos, ¿no? Con los 3 organismos que nos ayudan y también no colaboramos para llevar estas exposiciones fuera de España. Bueno, dentro de la fotografía, exposiciones que hay itinerantes que hemos puesto, porque había diferentes justo del lado contrario, ¿no? Estas son, incluso Jean Colón, pues esta exposición ya no la tenemos, o sea que hay otra exposición, por ejemplo, también de premios nacionales, general, que se llama. Bueno, otra estrategia, otro objetivo, dentro de estos objetivos es apoyar la proyección internacional del sector de las artes visuales en España. Por supuesto, lo hacemos a través de exposiciones itinerantes, como hemos dicho antes, y también a través de un programa de promoción de creadores y agentes de las artes visuales que se llama Oral Memories. Este proyecto ha tenido muchísimo éxito, Chema lo conoce porque está en él, y se trata de entrevistas. Me hubiera gustado hacer un link, pero es que es imposible porque no tenemos tiempo, ¿no? Para que vierais el formato, es muy moderno, está traducido al inglés, de forma que también se puede utilizar como herramienta para dar a conocer a los artistas españoles, sobre todo de media carrera y ya reconocidos, pero sobre todo, como digo, no tampoco... O sea, es inmenso, porque llevamos ya 40 casi, ¿no? 30 y tantos. Entonces son entrevistas muy dinámicas, muy activas dentro de Tabacalera y que explican un poco cuáles son su problemática, cómo es su obra, lo que quieren ellos, ¿no? Y yo creo que es un instrumento muy interesante para dar a conocer fuera de España fundamentalmente, porque en España hay muchos artistas, ¿no? Y luego aquí tenemos lo que se ha dicho, el localizador de residencias y los espacios para la creación al exterior, que también forman parte de esa idea. Son algunos proyectos que estoy escogiendo nada más de lo que hacemos con el exterior, ¿no? Ahí está el link, pero me parece que es que no... Yo sugiero que lo veáis.
en esta página web, que podéis verlo perfectamente. También decir que tenemos ahora mismo, a pesar de que el Ministerio no es muy dado o no le gusta mucho esto de las redes sociales, pues estamos manteniendo esta idea de las redes sociales y ya llevamos 4.000 seguidores, o sea que también comentar que Tabacalera se está convirtiendo, creo que en un espacio de referencia, ¿no? y que estamos contentísimos en ese sentido, en cuanto a la programación y en cuanto a la aceptación de ese espacio, ¿no? Proyectos que no son específicamente nuestros, pero que colaboramos muchísimo con ellos, como Open Studio. Me imagino que ya saben en qué consiste perfectamente, ¿no? El abrir los estudios de los artistas. Además, con Open Studio hacemos otras cosas, como por ejemplo también, conectado con el kit didáctico este que decíamos antes, llevar artistas a las escuelas para que trabajen con ese kit y puedan valorar un poco esa creatividad dentro en las escuelas con los niños, ¿no? Y bueno, luego también hacemos el visionado de portfolios con Open Studio. Open Studio es un proyecto que yo creo que se inició hace 2 años y que va creciendo y cada vez va siendo más ambicioso y nosotros estamos encantados. Decir que con Open Studio trabajamos con otras empresas, que creemos que también es importante, empresas y también la sociedad civil. No podemos trabajar solos y tenemos que estar conectados con ellos. Y no sé, pues por nombrar Illy Café, que ha estado hace poco, y nombrar, pues yo que sé, Estrella Damm, o por ejemplo, por decir bebidas, ¿no? O Absolut Vodka, ¿no? Que colaboran. Esto es porque llevamos a Sommer al Photo Week DC, a Washington. Esta es una exposición que acabamos de inaugurar en Lisboa la semana pasada, de Barceló. Y bueno, el cuarto objetivo, que es la financiación privada y lo referente al mecenazgo y patrocinio institucional del sector de las artes visuales. Aquí tenemos la carencia que hemos visto, que me imagino, yo no estuve en la conferencia de Faustino, pero del subdirector de Industrias Culturales, pero como saben todavía no tenemos una ley de mecenazgo, están en ello. Y claro, esto nos ha cortado para hacer alguna cosa que teníamos planificada, ¿no? Pero sí que me gusta hablar de este proyecto, ¿no? Del coleccionismo, que sí que lo hemos desarrollado mucho y concentro a veces también aquí en este museo, que se ha convertido en un referente para el tema del coleccionismo, ¿no? Estas jornadas del coleccionismo privado, un asunto pendiente, con el Lázaro Galdiano y la Fundación Arco, y con Arco, pues está siendo un centro de debate, llevamos ya 3 años, este va a ser el siguiente, el 4, y yo creo que hemos visto crecer a la asociación de Jaime y bueno, pues creo que es un tema muy interesante, ¿no? El tema del coleccionismo. Quizás también decir que hemos participado, ya me he ido, hemos participado en algunas exposiciones que tenían que ver con el coleccionismo del propio Lázaro Galdiano, como la colección de Arno Navarro o la de Bernardí Roig, etcétera, ¿no? Otro proyecto es el Paular Contemporáneo, que es en el Monasterio del Paular. Saben que ahora se han restaurado todos los carduchos y había unas visitas ya específicas al monasterio, pero había un espacio del monasterio que más moderno, y entonces decidimos intentar llevar a cabo ahí exposiciones sobre coleccionistas contemporáneos. La hemos iniciado con la colección de Alberto Corral y Bárbara, y bueno, ha tenido tanto éxito que la hemos prorrogado hasta ahora mismo. Yo les recomiendo que vayan a verla porque es una maravilla, ver el Paular y ver la exposición, precioso. Dentro de esto también, de este fomento del coleccionismo, no exactamente ahí, pero sí, otro proyecto que es muy importante es Otras Miradas, que se trata de llevar a los museos más tradicionales, incluso pues como el Lázaro, por ejemplo, más históricos, con colecciones más históricas, llevar exposiciones de arte contemporáneo que dialoguen y que creen, como he dicho, pues nuevas miradas y que atraigan sobre todo a públicos jóvenes y nuevos y que puedan fomentar la idea de las artes visuales más jóvenes, ¿no? Otro proyecto, Jugada a 3 bandas, que es un proyecto que también lleva ya largo, lo iniciamos con Virginia Torrente. Y como saben, pues es un proyecto muy interesante que engloba el mundo del coleccionismo, el mundo del comisariado y el mundo de las galerías, porque se hace a 3 bandas, como su nombre indica. Entonces se intercambian exposiciones, comisarios, galerías, etcétera, en una semana en Madrid, que está teniendo muchísimo éxito también. Esto, tenemos aquí a Joaquín, esto es un proyecto también muy interesante. Lo que pasa es que es un proyecto minoritario porque no podemos tampoco, pero está teniendo mucho éxito. Se llama Miradas Privadas Arte Contemporáneo y se trata de conocer y visitar colecciones de particulares, ¿no? La gente se vuelve loca porque, claro, pues no sé, me recuerdo Pilar Cidoler, por ejemplo,
pues muy interesante, ¿no? Yo creo que también es una manera de fomentar, porque además, me pongo en el caso de Pilar Citroler porque es que ella decía, pero si no se trata de tener dinero, se trata, hombre, es cierto que hay que tener algo para coleccionar, ¿no? Pero también se trata de esa pasión que decías, ¿no? Que se pueden empezar a coleccionar, pues yo qué sé, obra gráfica y por qué no, ¿no? Y estar metido dentro de ese mundo, ¿no? Tan apasionante. Y luego la estrategia, el objetivo número 5, el trabajo en red. Hemos visto antes lo del Artextum, pero comentar la realización de talleres itinerantes de fotografía y la creación de micrositios con contenidos específicos y exposiciones y proyectos de arte visuales en museos, creando conexiones históricas entre lo histórico y lo contemporáneo, que es lo que decía antes, ¿no? Este es un taller itinerante que hacemos en Tabacalera, que lo vamos a ampliar este año y que está resultando también muy interesante. Luego, el resultado del taller se expone en la Plaza del Rey, en unos especie de monolitos que hay, que se ponen al público y tal, entonces tiene mucho éxito, la verdad. Este es un directorio de fotografía en España que estamos participando, llevamos 3 años, intentamos, no sé si se va a conseguir, en colaboración con las universidades, llevar a cabo una especie como de repositorio de toda la fotografía, o sea, como con links, tanto de particulares como de colecciones locales, ayuntamientos, etcétera, como de comunidades autónomas, como del Estado. Entonces, claro, esto va lento porque es un proyecto de gran envergadura y yo creo que cuando finalice pues va a ser impresionante porque, como digo, es intentar a través de una página web pues poder acceder a las colecciones con sus propias páginas web, ¿no? O sea, no se trata de hacerse de recoger las colecciones y ponerlas de nuevo, ¿no? Sino de linkear hacia lo que ya existe y de lo que no exista, pues introducirlo, ¿no? Las entrevistas a fotógrafos españoles. Yo me he confundido antes, esta es la voz de la imagen, yo no sé si ha salido antes también. Sí, ha salido antes. Y no me quiero liar tampoco mucho, aunque he sido muy rápida, ¿eh? Sí. Bueno, voy a toda mecha. Otros proyectos y actividades, pues por decir algunas cosas que me parecen interesantes. Este proyecto, Campo Adentro, con exposiciones, residencias y creación en el medio rural, que ha durado 3 años, yo no sé si continuará, y lo hemos apoyado desde el principio también. Luego decir que también llevamos nosotros los premios nacionales, tanto de artes plásticas como de fotografía y de diseño y moda, y el premio Velázquez. Y yo creo que está. Bueno, aquí sería para el debate, ¿no? El tema de las ayudas. También llevamos ayudas, por supuesto. Se ha reducido, no sé cuánto por ciento, pero yo diría que casi un 60% las ayudas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido intentar focalizarnos en sectores que, por ejemplo, Industrias Culturales no cubre. Por ejemplo, las galeristas y las ferias fuera de España, siempre para promocionar artistas españoles, eso sí es un requisito fundamental. Es lo que se lleva la mayor parte de nuestras ayudas porque pensamos que también es una manera de promocionar a los artistas, es decir, a través de sus galeristas, el fomentar o el darles un dinero para que acudan a ferias internacionales con artistas españoles. Entonces, es lo que fundamentalmente estamos haciendo ahora porque, claro, todas las que hacíamos sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, aparte de que también industrias ya tienen bastante más subvención, bastante más dinero que nosotros, pues no podemos llevarlas a cabo, claro. Yo sí quería comentar una cosa. Se ha dicho que efectivamente la educación es una cuestión fundamental para la evaluación artística, ¿no? Creo que todos los agentes que estáis aquí, un poco en sentido de la representación de la promoción artística, tenéis un papel muy importante en esto, aún en un momento de crisis como es el actual, ¿no? Creo que, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Chema y que ha comentado, pues el hecho de que las imágenes surjan en los periódicos, de que la belleza esté asociada a muchas más cosas que a los museos y a los lugares donde está encerrada, es una promoción de la educación artística importante. Creo que eso es muy interesante y muy importante. También es una
Es, si quieres, de alguna manera un modo de suscitar el coleccionismo, porque no solamente hay que ser rico para coleccionar, se puede coleccionar también esas imágenes en el periódico, y lo que se trata es de tener la posibilidad de acumular sensaciones, de enriquecerte personalmente, ¿no? Y en este sentido quería comentaros si os parece que hay algún modo más por vuestra parte de contribuir a la educación artística en general del país, si lo veis en este sentido, si... Sí, yo hablo mucho. Sí. No sé. A mí, bueno, la verdad es que me resulta una pregunta un poco complicada de responder en la medida de que, bueno, que digamos que entiendes que tu trabajo forma parte, ¿no? Pues bueno, de un colectivo que está relacionado con una serie de expresiones, de actividades, ¿no? Pero me cuesta ponerme en el lugar de cómo, tener una visión a lo mejor tal vez más genérica de cómo habría que armar, organizar todo aquello, ¿no? O sea, yo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ha sido un tanto particular en la medida de que creo que carecía en la escuela, en el colegio, por unas clases que de alguna forma te pudieran acercar pues a todo este ámbito, ¿no? Era algo pues como más intuitivo. A mí desde un primer momento me servía cualquier cosa, un poco lo que tú decías, me servía cualquier cosa de excusa como para acercarme un poco a la belleza, ¿no? Que la podías encontrar en cualquier lugar, desde carpetas de discos a un póster o imágenes que podrías recortar simplemente porque te llamaban la atención. O sea, en ese sentido yo creo que, bueno, si hay como una cierta predisposición, no está, ¿no?, el complicado, el acceder. Lo que sí es cierto es que yo creo que toda la labor que se puede hacer un poco de acercamiento por parte de, pues bueno, pues de todas las partes, ¿no?, que estamos implicadas en este asunto, de que tanto pues como los niños o los jóvenes o otro tipo de personas que por cultura o tradición no hayan tenido ese acercamiento, de poder ponerlos en contacto, evidentemente es algo de agradecer, ¿no? Pero no sé si soy yo la persona más adecuada como para dar, a lo mejor, o abrir las posibilidades más... Sí. Bueno, yo creo que, desde luego, sería... Perdón. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la formación es imprescindible y la formación hay que hacerla cuando se inicia el crecimiento del individuo, ¿no? Es un poco triste contemplar cómo las bellas artes en nuestro sistema educativo pues parece que no existe ni la modernidad ni la contemporaneidad. Es decir, nadie habla de un siglo entero, del siglo XX y parte del siglo XXI. En los más avanzados hablan del impresionismo y el expresionismo. Claro, cuando estamos en ese nivel de formación hacia el niño, ¿dónde estamos, no? ¿Cómo ese niño luego le vamos a poder llevar a un museo de arte contemporáneo o a una exposición de Chema Madoz y que lo entienda? Es imposible, es que no lo han hablado de ello. Y lógicamente ya donde hay que generar y donde hay que mostrar la semilla, que es en donde he comentado, luego se tiene que complementar con otras muchas cosas que yo creo que ya se están haciendo. Desde el Ministerio se está promoviendo el arte, desde las asociaciones lo estamos haciendo, cada una con nuestro rol y nuestro papel, y solamente hay que seguir insistiendo en que hay que visualizar, hay que dar visibilidad. En todos, cada uno, tenemos que mirar a nuestro alrededor y decir lo que gestionamos, cómo lo damos visibilidad. Porque empezando por lo que ya he repetido, de si mi colección no sale de casa, pero además si una asociación que tiene una cierta capacidad organizativa tampoco saca proyectos al exterior, pues ¿dónde vamos, no? Todo es formación. Formación, como os comentaba antes, es leer la prensa cultural del arte, que nos lo ponen a 1,50 en los periódicos semanales del Mundo, El País y el ABC, como visitar museos, etcétera, etcétera. Ahora, donde creo que está el problema es en el embrión, en la formación. No sé, yo estaba pensando también, ¿no?, que a lo mejor es una cuestión de como de saber valorar. Yo no sé si, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no?, pero que me quedaba un poco ese pozo
Y yo no sé, y no quiero dar una sensación de victimismo ni muchísimo menos, ¿no? Pero en ocasiones cualquier persona que está relacionado con el arte se queda con la sensación de que hay un desprecio y un desinterés por parte de, pues, o del Estado o de ciertos organismos. Es algo a lo que no se le presta el más mínimo valor, y eso es algo que se traduce también a la sensación, ¿no? Que se pasa a los demás. Es un poco lo que decía Begoña antes, ¿no? De que si hay que recortar o si hay que quitar, o sea, ¿qué es lo que se quita? De la cultura. ¿Por qué se quita de la cultura? Porque al final hay una visión de que es una especie de lujo y que es algo accesorio. Y eso yo creo que hace también mucho daño. O sea, que si nosotros fuéramos los primeros en valorar, en respetar el trabajo que se hace, yo creo que eso se traduciría, pues, en otras posiciones, en otras posturas, en educación y en apreciar ese trabajo, en mirarlo con otros ojos, en no permitirte el desprecio de que si hay algo que no entiendas, poder recusar o tirar aquello cuesta abajo, porque eso es un trabajo como de que lo pueden hacer los niños, ¿no? Hablábamos de la educación infantil, pero es que es educación general, porque si no conocemos o si no sabemos o si no estamos educados en lo que es el arte y el arte contemporáneo, pues no podemos valorarlo, es evidente. Entonces, cuando yo digo, claro, es que este kit está dedicado a la educación infantil, pero necesitamos educar a la sociedad. Muchas gracias. Yo, estando de acuerdo con lo que han dicho todos los ponentes, Jaime, yo pienso que no hay soluciones simples para problemas complejos, indudablemente, y que lo de la sociedad yo lo comparto, pero para que la sociedad se interese, primero hace falta la educación. Y a mí me sorprende, lo primero que me sorprende son las enormes contradicciones y que nadie aborde y se plantee por qué hay tantas contradicciones. Lo primero que se plantea es que cuando hay que reestructurar la administración, ahorrar en la administración, se junta cultura con educación. Bien, bueno, pero eso resulta que no redunda en beneficio de que la cultura se considere como un elemento esencial en la educación. Entonces, primera contradicción, que no sé por qué no abordamos, y eso cuesta poco, no es un problema de recursos. Deberíamos empezar a reflexionar sobre cómo ese mundo complejo debemos abordarlo desde muy diversos campos. A mí la educación me parece esencial. Vosotros estáis hablando del arte contemporáneo. Yo, que durante muchos años he estado en esto, lo entiendo, pero que ahora que soy presidenta de una asociación de defensa del patrimonio, Hispania Nostra, suscribo A por A, B por B todos los puntos, porque sirve lo mismo esa sensibilización. Es decir, yo no entiendo la vandalización o no entiendo el grafiteo de un monumento patrimonio de la UNESCO, por ejemplo, el Templo de Debod en Madrid. Pero tampoco creo en la labor de la policía. Hace falta policía, pero lo que hace falta es que la gente no piense que eso no puede hacerlo. No es que se lo prohíban, es que no puede hacerlo, pero para eso solo es necesaria la educación. Entonces, el problema, la solución es compleja. Necesitamos a la sociedad civil, por supuesto. Yo estoy en una asociación ahora y creo que es imprescindible, pero es imprescindible la educación, en primer lugar, la sensibilización global, considerar el valor social, es decir, cuando hablamos de la vida de la gente, hablamos solo del PIB, parece que hablamos solo de economía, pero hay alguien que empieza ya a pensar en hablar de calidad de vida. Y en la calidad de vida, es decir, en el bien vivir de la gente no cuenta solo lo económico, hay otros factores como saber apreciar el arte, la música, lo que te rodea, la naturaleza, el patrimonio, etc. Entonces, el problema se complementa la complejidad por la difusión, por la falta de... Yo esta mañana veía la experiencia que se planteaba en el panel de los museos, que es muy interesante, pero echo de menos que se conozca más. A veces simplemente es sumar información, coordinación, esta especie de compartimentación. Entonces, sí que creo que hay ciertos tópicos de nuestra sociedad, como es que alguien me arregle esto, ¿no? Entonces lo tenemos que arreglar nosotros, pero para eso hace falta tener capacidad para
poderlo hacer uno mismo, es decir, hace falta educación. No hay que ser penelopista, es decir, no tenemos que empezar de cero, es verdad que tenemos que sumar esfuerzos, hagamos esa suma de esfuerzos, pero para eso hace falta también un contexto social. En ese contexto social hace falta que esté la sociedad, pero que también estén las administraciones y que lo empujen, que apoyen proyectos, que aborden esto como un proyecto común. En último término, pensar que la cultura y las diversas manifestaciones culturales son vitales para la buena vida de los ciudadanos y que la obligación de los políticos es cuidar de sus ciudadanos. Entonces, pienso que esto es un problema complejo, que hoy estamos abordando algo muy importante, muy poco tocado, y sí quiero aprovechar para felicitar a las organizadoras de tanto de la Fundación Lázaro Galdiano como a Francesca de esta idea, de este tema tan poco tratado y, sin embargo, tan poco conocido, pero que, sin embargo, tiene tan buen futuro en España, que es el coleccionismo o el amor por el patrimonio, que la gente lo tiene cuando le das la capacidad para expresarlo. Felicitaros, animaros a que sigamos adelante, que el problema es muy complejo y que vengan muchos actos como este para poderlo abordar. Gracias.